Muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero se encuentren bien. Empezamos entonces eh, la primera clase de nuestras clases virtuales y es la que tiene que ver con métodos de dispersión de plantas. Esto simplemente como para recordarles un poco de qué métodos se utilizan las plantas, tanto artificiales como naturales, para poder entonces dispersarse y poder colonizar, digamos así, un lugar específico. Empecemos entonces recordando que la reproducción sexual no es otra cosa más que la unión de dos gametos diferentes, en este caso un gameto masculino y un gameto femenino, que en el caso de los animales hablamos de espermatozoides masculino y óvulos femenino, y que en el caso de de las plantas, estamos hablando de granos de polen, que es el gameto masculino, y el óvulo, que es el gameto femenino. Ese proceso de llevar o de permitir que el gameto masculino llegue al lugar donde se encuentra el gameto femenino lo vamos a reconocer como polinización. Entonces, ¿qué es la polinización? Aquí lo vamos a ver. La polinización, recuerden ustedes que se realiza por algunos elementos polinizadores, viento, agua, y los insectos, las aves, que depositan el grano de polen en el estigma de la parte femenina de la flor. Se va a formar lo que nosotros llamamos un tubo polínico en el estilo de la flor y luego va a llegar al óvulo fecundándolo y generando un cambio radical en la flor en donde se caen sus pétalos, sus partes sexuales, y luego me van a generar lo que conocemos como fruto. Bien. ¿Cómo resumimos la reproducción sexual? Por lo menos en las plantas. Como les había dicho, un gameto masculino se une con un gameto femenino. Cuando se unen esos dos es lo que se llama fecundación. Cuando el óvulo está fecundado me va a generar una célula nueva o un cigoto. Ese cigoto me va a generar un embrión y ese embrión luego me va a generar una nueva planta o esporofito, ¿cierto? Una planta madura. Recuerden ustedes que el embrión lo vamos a encontrar principalmente en las semillas y que cuando ya la planta esté madura, esté grande y esté generando flores, entonces mediante un proceso llamado meiosis, que es la formación de gametos tanto masculinos como femeninos, pues en las anteras me va a generar granos de polen y en el óvulo, pues en el gineceo de la flor me va a producir los óvulos que, volviendo entonces a utilizar la polinización, entonces gameto masculino más gameto femenino, fecundación, etcétera, entonces volvemos a empezar el ciclo. Pero entonces, ¿cómo se forma un fruto? Aquí lo podemos ver. Esto hasta aquí me explica la polinización. Recuerden, el elemento polinizador llevando polen a otra planta, el polen llega, fecunda el óvulo y cuando el óvulo es fecundado, la flor comienza a cambiar, se le caen sus pétalos, se le caen las estructuras sexuales y lo que hace es dejar entonces un fruto inmaduro. Luego dentro del fruto, bueno, comienza a madurar el fruto, dentro del fruto comienzan a madurar las semillas que contienen los embriones para luego ser sembrados y generar una nueva planta y de esa manera generar un nuevo ciclo. Y es así como nosotros vemos que se inicia una nueva planta por medio de la germinación de una semilla. Ya vimos entonces lo que es referente a la educación, a la reproducción sexual, y pasamos luego a la reproducción asexual, que recuerden ustedes que no intervienen gametos, es decir, que en este caso no hay unión de gameto femenino con gameto masculino, pero lo que sí hacemos es utilizar, o lo que hace la planta es utilizar estructuras especializadas o estructuras vegetativas que lo único que hacen es sacar
una copia, un clon, una copia idéntica a la planta madre donde están saliendo esas estructuras. Uno de esos elementos, como vimos nosotros, en primera instancia eran los tubérculos. Los que conocen del cultivo de papa saben que la papa debe tener ciertas características para ser entonces considerada como semilla. La racacha también es otro ejemplo. Y miren entonces cómo se genera una planta nueva a partir de un tubérculo, en donde van a generar obviamente más tubérculos. Recuerden que estos son estructuras de almacenamiento principalmente de almidón y de azúcar para la planta. Tenemos los bulbos. Recuerden ustedes que los bulbos son hojas modificadas, lo que acuérdense que estas las llamamos catáfilas, y esas catáfilas, como en el caso de la cebolla o como en el caso del ajo, son las estructuras que le van a proporcionar protección y le van a brindar la nutrición necesaria al embrión. Mírenlas acá, las estructuras que me van a generar luego, este es el embrión, la que me va a generar luego una planta de cebolla en este caso, o de ajo si así lo fuese. Otros métodos, por ejemplo, que alcanzamos a ver en clase, vimos, por ejemplo, esta que son los rizomas. Cada una de ellas, como pueden ver, cada nudito va a generarme una planta nueva, y esto es un ejemplo que tenemos en el jengibre. Y este pues ya lo conocemos todos, y es los estolones, que no es otra cosa más que el alargamiento de un tallo en cuya parte más distal o en cuya parte apical que lo conocemos, pues se va a generar estos brotes que cuando entran en contacto con el suelo pues me van a generar raíces y por consiguiente una nueva planta. Eso es el método de dispersión que tenemos, por ejemplo, en las fresas de nuestra institución. Ya estamos hablando entonces, o vimos o repasamos literalmente los métodos que tienen las plantas para poderse dispersar ellas. Pero ¿qué pasa con las semillas? Pues las semillas también tienen un método de dispersiones, un método de dispersión. Y eso lo alcanzamos a ver a grosso modo en clase. Estos son simplemente los enunciados. Les invito por favor muchachos a que lean la guía. Y con respecto a lo que ustedes lean, son las preguntas que ustedes me van a ir pasando en el grupo de WhatsApp que se va a crear para cada curso. Y ahí ustedes me van a responder entonces en la guía de la pregunta 1 a la pregunta 5. Es algo muy simple y que está relacionado con lo que vimos en clase, con lo que acabamos de ver, pero también con lo que ustedes puedan llegar a consultar. Bueno, entonces tenemos que recuerden ustedes que las semillas en este caso tienen diferentes métodos de dispersión para ser dispersadas. Entonces uno de los primeros herramientas puede ser el viento, o también llamada anemófila, o también llamada anemocora. La dispersión por medio del agua, que también se llama hidrocora o hidrófila también. Estos elementos o estos tres hacen referencia principalmente a lo que es la zoocoria, que es la utilización de los animales para la dispersión de estas semillas. Entonces hay unas que se le van a pegar al animalito, hay otras que van a ser por entierro, como en el caso de las ardillas. Las ardillas son muy desmemoriadas, toman las nueces de los robles, las entierran y olvidan dónde enterrarlas. Entonces es un buen sistema de dispersión, pero también de siembra de la misma semilla. Y hay otros que mediante la digestión de los animales, ya sean aves, ya sean murciélagos, por qué no decirlo algunos herbívoros de pronto, que se alimenten de flores, pueden llegar, de flores no, de frutos, pueden llegar por medio de sus heces a ser elementos dispersores, en el sentido de que la semilla no se digiere fácilmente y es literalmente expulsada por medio de las excretas del animal. Como les decía, los invito a que por favor lean la guía y ahí van a entrar un poco más en detalle de lo que les acabo de decir en cuestión de dispersión de semillas. Por último, muchachos, les dejo estos 3 links para que por favor los puedan revisar, ahondar un poco más en su clase, en sus conocimientos. Esto es una herramienta muy autónoma, pues en
En estas circunstancias necesitamos que ustedes pongan de su parte leyendo, consultando, obviamente en la medida de sus capacidades, pero la mayoría de la información se las estoy dando aquí en lo que dice contenido teórico de la guía. Recuerden, fíjense bien que la guía corresponde a grado noveno. Como les dije anteriormente, necesito por favor que al grupo me hagan llegar sus actividades, el desarrollo de las mismas, al grupo de WhatsApp por fotografía. Pueden escanear los que tengan oportunidad y enviármela al correo que oportunamente les haré llegar. Y el link que evalúa esta actividad la voy a hacer llegar por medio de vía Google Forms, y es un link que es muy sencillo de ingresar y simplemente responder y señalar a los cuestionamientos que ahí se realizan. Muchachos, por favor, cuídense. Espero que estén en familia, espero que estén cuidándose, cuidando a sus familias y pues rezando y orando para que esto pase rápidamente. Les deseo una feliz tarde, muchachos, y hasta luego.